de laboratorio, donde estudiaremos el comportamiento hidráulico de los vertederos de pared delgada, un elemento esencial en el control y medición de caudales en canales abiertos. Para este ensayo utilizaremos el equipo HM160.30, un accesorio del canal de ensayos HM160 diseñado específicamente para el estudio de flujos a superficie libre. El conjunto HM160.30 incluye 4 tipos de vertederos: triangular, el cual es ideal para medir bajos caudales con mayor precisión; trapezoidal, que combina características de los vertederos triangulares y rectangulares ampliando su rango operativo; y rectangular, con contracción lateral, que genera un efecto de aceleración en el flujo. También veremos el rectangular sin contracción, el cual puede funcionar en condiciones aireadas y no aireadas, dependiendo de si se permite o no la entrada de aire bajo la lámina de agua. A lo largo de esta cápsula exploraremos el montaje del equipo, las características de cada vertedero y cómo influye su geometría en el comportamiento hidráulico del flujo. Fundamentos. Medición de caudal en canales abiertos. En hidráulica existen 2 tipos principales de estructuras para medir caudales en canales abiertos: estructuras con flujo de paso, como el canal de Venturi, que reducen el ancho del canal generando un aumento del nivel de aguas arriba, permitiendo el paso de sólidos grandes y no interrumpe el flujo, lo que las hace adecuadas para condiciones con presencia de residuos. Vertederos. Estos obligan al agua a sobrepasar una cresta. Esto crea un resalto hidráulico aguas arriba y reduce la sección útil del canal. Su principal desventaja es que pueden obstruirse con sólidos arrastrados por el flujo, por lo que requieren más mantenimiento. Caída sobre vertederos. Los vertederos presentan múltiples variantes dependiendo de su geometría y del tipo de flujo que se desea medir o controlar. La mayoría de ellos se puede clasificar en una de las siguientes formas básicas: vertedero de pared Ollí, vertedero de pared delgada, vertedero de pared gruesa y vertedero tipo tejado. Nomenclatura y simbología. Condiciones de caída. El flujo sobre un vertedero puede presentarse en 2 condiciones principales: caída libre. El nivel aguas abajo es bajo y no influye en la descarga. El flujo pasa de régimen de río a torrente justo sobre la cresta del vertedero. En este caso, el caudal depende solo del nivel aguas arriba y de la geometría del vertedero. Chorro sumergido. Ocurre cuando el nivel de aguas abajo es alto, generando un resalto que reduce la diferencia de nivel entre ambas secciones. El caudal disminuye y el flujo permanece en régimen de río en todo momento, sin transición. Ecuación para vertedero. Una ecuación de vertedero establece la relación funcional entre la altura de agua H y la descarga Q sobre el vertedero. Estas ecuaciones varían según el tipo de construcción del vertedero. El parámetro φ es una medida de la reducción del nivel de aguas sobre la cresta del vertedero. El término 1 menos φ elevado a 1,5 se denomina coeficiente del vertedero y se describe con la letra mu. Vertedero de pared delgada. Se utiliza comúnmente para medir caudales en canales abiertos. Consiste en una placa vertical con un borde muy angosto, generalmente entre 1 y 2 milímetros, lo que permite una descarga bien definida. Su diseño favorece una caída limpia de agua, lo que mejora la precisión en la medición del caudal. Napa sobre el vertedero. Cuando hay conexión con el ambiente, el vertedero se airea, formando un colchón de aire entre la napa y el dorso. Esto genera una napa libre que se despega del vertedero. La aireación puede lograrse fácilmente con contracción lateral o mediante un sistema específico si no la hay. Sin aireación, la napa permanece pegada al vertedero, lo que puede generar una depresión que dañe la estructura. Forma de la napa libre. Existe multitud de información precisa y fiable acerca de la forma de una napa libre. La forma de la napa libre es proporcional a la altura, h. Las coordenadas que definen la parte inferior y la parte superior de la napa se indican en la tabla a continuación, en relación a la altura h. Con ayuda de estos valores se puede determinar la forma de la napa para distintas alturas. Para ello, los valores de la tabla deben multiplicarse por la altura correspondiente. Vertedero rectangular, RIBU. Este tipo de vertederos tiene un borde horizontal y es ideal para medir grandes caudales.
Su precisión disminuye con niveles bajos de agua. Puede diseñarse con o sin contracción lateral según las condiciones hidráulicas y el rango de caudales que se quiere evaluar. Ecuación de vertedero rectangular. La caída sobre una presa rectangular se puede describir con la ecuación de Polleni. Coeficiente de vertedero rectangular. Para el vertedero rectangular existe una ecuación empírica. Existe un caso especial cuando no existe contracción, es decir, el ancho del canal B y el ancho del vertedero B sub W es igual. Esto genera cambios en el coeficiente de vertedero. Vertedero triangular, Thomson. En una presa triangular, el borde de vertedero aumenta hacia los lados. Debido a la forma triangular, esta presa presenta una gran exactitud en el área de medición inferior. Este tipo de presas es apto para caudales pequeños. La napa de una presa triangular siempre está aireada. Ecuación de vertedero triangular. Debido a su forma, esta ecuación varía un poco con respecto a la anterior y añade el ángulo alfa como requisito. Coeficiente de vertedero triangular. Aquí también existe un caso especial y es cuando alfa es igual a 90 grados. Esto simplificando en gran medida la ecuación empírica. Vertedero trapezoidal, Cipoletti. Combina las características de un vertedero rectangular y uno triangular. En comparación con el vertedero triangular, presenta una ligera pérdida de precisión de caudales bajos, pero como ventaja ofrece un rango superior de medición mucho más amplio. Ecuación de vertedero trapezoidal. La ecuación de vertedero para un vertedero de medición se obtiene dividiendo el área de la sección transversal trapezoidal en un rectángulo y un triángulo. Para este vertedero no existe una ecuación empírica para el coeficiente de vertedero mu. Este se debe obtener de forma experimental reemplazando en la ecuación de vertedero. Componentes del equipo. 1. Placa de vertedero para presa rectangular con contracción. 2. Placa de vertedero para presa trapezoidal. 3. Placa de vertedero para presa triangular. 4. Soportes para fijar las placas 1 a 3. 5. Zócalo. 6. Vertedero rectangular, sin contracción. 7. Conductos de ventilación. 8. Manguera para cerrar los conductos de ventilación. 9. Accesorio de montaje. Características técnicas. Ejecución de ensayo 1. Influencia de la aireación. Primero, ajustamos el canal de ensayos para que quede horizontal. Luego montamos el vertedero rectangular sin contracción. Posteriormente, cerramos el conducto de ventilación con la manguera. A partir de esto, encendemos la bomba y ajustamos a un caudal de tal modo que se genere el paso de río a torrente. Una vez estable, realizaremos la medición de altura de aguas arriba y registraremos el caudal ajustado. Retiramos la manguera y observaremos el cambio de vertedero con aireación. Cuando se estabilice, registraremos la altura aguas arriba, el caudal debe mantenerse, es decir, usamos el mismo ajuste que antes. Ahora cerraremos nuevamente la aireación y observamos el cambio. Con este ensayo podemos observar cuál es la diferencia en un vertedero aireado y no aireado. Cuando existen contracciones en el vertedero, este siempre se encuentra aireado. Por ende, la única forma de lograrlo es con un vertedero sin contracción ni ventilación. Ejecución de ensayo 2. Coeficientes y caudales de vertedero. Para este ensayo mediremos las alturas de agua de cada vertedero, como ya antes lo hicimos con el vertedero rectangular sin contracción. Realizaremos los pasos del 1 al 5 para los vertederos triangular, trapezoidal y rectangular con contracción. Además, observaremos cómo es que cambia la caída del flujo utilizando distintos vertederos. Ejecución del ensayo 3. Forma de la napa libre. Instalaremos el vertedero rectangular sin contracción con aireación. Ajustaremos el caudal a un flujo de 5 metros cúbicos por hora. A partir de esto, medimos el nivel de aguas arriba en el recorrido y medimos la parte superior y la parte inferior de la napa, cada 1 centímetro después y antes de la cresta. Datos obtenidos del ensayo 1 y 2. Los datos que se observan en la tabla a continuación son datos ya tabulados. Son solo referenciales y no son los obtenidos en esta cápsula. Resultados del coeficiente de vertedero. La obtención de distintos tipos de mu
Para el mismo tipo de vertedero se debe a que no podemos medir exactamente la altura de columna de agua en el laboratorio. Sin embargo, podemos realizar un promedio con los valores máximos y mínimos. En estos resultados solo se observan datos teóricos, con excepción del trapezoidal. También podemos obtener los mu experimentales despejando las ecuaciones de vertedero. Lo mismo ocurre con los caudales teóricos y los invitamos a realizar estos cálculos y compararlos. Gráfica de los resultados. Como dijimos anteriormente, las ecuaciones de vertedero son funciones potenciales en función de la altura del agua H y el caudal Q. Realizando las suficientes medidas se puede graficar y obtener curvas que describan el comportamiento de los vertederos. Datos obtenidos en el ensayo 3. Los niveles de agua experimentales medidos en el laboratorio se muestran en la tabla. Estos son los datos que obtuvimos midiendo cada sección de la napa. Napa teórica. Con las tablas vistas anteriormente podemos aplicarlas para obtener las coordenadas de la napa teórica en función de la altura h. Aplicando las fórmulas podemos obtener la altura zx. Sumando la altura hw obtendremos la altura h sub x, según la coordenada de la dirección del flujo en x. Con todo esto podemos realizar la gráfica de la napa teórica y compararla con los puntos obtenidos de manera experimental. Comparativa de las napas. Los puntos obtenidos en el laboratorio están graficados con puntos rojos y la función obtenida con los datos teóricos están graficados con la línea negra. De esta manera podemos observar que tenemos cierta desviación. Sin embargo, podemos realizar una muy buena aproximación para el diseño de napas en función de la altura del agua. Conclusiones. En esta cápsula revisamos los principios fundamentales de los vertederos de pared delgada y cómo su geometría, aireación y condiciones de caída influyen en la medición del caudal. Comprender estos aspectos es clave para aplicar correctamente estas estructuras en canales abiertos. Gracias por acompañarnos en esta cápsula de laboratorio. Nos vemos a la próxima con más herramientas para seguir comprendiendo la hidráulica. Hasta pronto.